Palabra de músico. En el derivario. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Luis Garaventa, del Derivario. Buenos días, Luis, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Por suerte, muy bien. Contanos un poco de qué se trata este interior, este nuevo y primer disco tuyo, disco de jazz, un disco de guitarra también esencialmente, una poderosa guitarra. Contanos un poco de qué se trata toda la propuesta del disco. Bueno, básicamente el disco es una propuesta muy personal a mí, a la música que me gusta, a la música que me inspira, y eso tiene en gran medida que ver con el género del jazz. Y bueno, distintos estéticas, subgéneros dentro del mismo género. Y también un poco que ver con otras estéticas que también me inspiran, como es el último tema del disco. El disco está compuesto de siete piezas, cinco composiciones propias y dos arreglos, dos tandas de jazz con arreglos propios. Y bueno, los músicos que me acompañan son Ernesto Jodos, Jerónimo Carmona, Fernando Moreno, y nada, son todos músicos que admiro y vengo siguiendo hace mucho tiempo. Y bueno, nada, estoy muy contento de lo que fue la producción del disco y del resultado, así que muy contento. Buenísimo, además, digo, tiene que haber un background importante de alguna forma eh, para los que están escuchando por radio y no están mirando el video, les contamos que Javier es un muy joven guitarrista, digo, para que músicos de semejante trayectoria, digamos, ensamblaran en tu propuesta, ¿no? Sí, la verdad ¿Cómo? muy contento con eso porque, o sea, son músicos, como te digo, que vengo siguiendo hace mucho tiempo, ni hablar de Ernesto. Ernesto lo escucho desde, o sea, de acá, desde que me empezó a gustar el jazz y de que me enteré que tipo, había una escena acá. Y nada, como que fue como lo empecé a escuchar y Ernesto y Jero lo mismo. Jero Carmona está acá desde hace un montón de tiempo tocando. Y bueno, Fernando ya es más reciente porque tiene mi edad más o menos. Pero también lo vengo escuchando ahora, hace unos años que ya lo vengo chequeando en proyectos de más jazzísticos, menos jazzísticos, pero en todos con una calidad y un nivel altísimo ¿cómo se dice? Producción, toca un nivel tremendo todos estos géneros y con una facilidad que admiro. Y bueno, fue como un halago un poco el poder decir, che, porque fueron primeras opciones, fueron quiero este, y todos me dijeron que sí, fue como, wow, tremendo. Digo, yo me tiré el lance como, bueno, siempre soy de la filosofía, viste, yo digo que yo no me voy a dar el no yo, voy a preguntar y si aunque le pregunta a Wynton Marsalis, tipo yo le voy a preguntar a Wynton Marsalis si quiere tocar conmigo, ¿entendés? De última él me dirá que no me contestará lo que sea, pero yo no voy a estar no buscando esa posibilidad. Y nada, le pregunté a lo mejor de acá, para mí, y con los que yo quería hacer esta música, y me dijeron todos que sí de una, lo cual fue, nada, una alegría total. Claro, claro, una movida así como muy fuerte. ¿Y cómo fue la idea? ¿Cómo se fueron gestando estas composiciones? ¿Vos ya las compusiste, perdón, las terminaste antes del disco de arreglar para esta formación en particular? Cuando las compusiste, ¿estaba en tu cabeza que querías sonar con este formato de cuarteto? Contar un poco cómo se fue gestando este formato, este sonido, ¿sí? Que más allá del sonido tuyo de la guitarra, después hablaremos de la guitarra, hay un sonido grupal importante acá. Bueno, con respecto a la formación, yo siempre, eh, por medidas de practicidad también a veces, viste, uno, o sea, es como, no sé, ves la historia del jazz, viste, y ves cómo las big bands se terminaron, viste, haciendo en grupos más chicos por temas de economía, claro. Bueno, así también yo generalmente cuando toco en fechas o toqué en fechas en el pasado también, generalmente los grupos que integré o que lideré no tienen piano. Tipo, generalmente fueron o tríos de
de guitarra, o dúo de guitarra, o bueno, un grupo de cantantes, pero con guitarra, o sea, cuarteto con guitarra. Entonces, como que yo venía de esa tradición, ¿viste? No tocar con piano, básicamente. Claro, Y bueno, la clásica guitarra contra percusión, digamos, claro, ese formato tradicional, sí. sí, o sea, sí. Y bueno, para lo que me pasó es que uno quería tocar con Ernesto, porque siempre quise tocar con Ernesto. Una cosa es una fecha que tenés que organizarse, y otra cosa es tener una grabada cosa. Que a veces las condiciones de las fechas a veces no son ideales como para hacer lo que uno quiere. En cambio, si estás en una grabación, es más fácil que lograr eso. Y aparte, querés plasmar algo, entonces lo vas a querer plasmar de la mejor manera posible. Entonces, bueno, venía tocando en estos formatos a trío lo que pasó es que estuve estudiando un montón de armonía, aproveché la pandemia, viste, para ser proactivo y me puse a estudiar, o sea, yo siempre estudié mucho, pero aproveché para estudiar más y más cosas relacionadas a lo que yo quería estudiar. Porque muchas veces tenés una fecha acá, te piden sacate este tema, sacate lo otro y estás a mil con mil cosas y de repente no te puedes sentar a estudiar específicamente lo que querés estudiar. Y esta pandemia fue la oportunidad de lo contrario. Entonces me puse a estudiar un montón de composiciones más modernas, Wayne Shorter, Henderson, Kenny Kirkland, Kenny Garrett, un montón de composiciones que tienen que tienen compositores que tienen composiciones con una complejidad armónica mayor y una cosa que me interesó un poco más allá de lo que es un estándar de jazz de por sí, que es lo que venía tocando en líneas generales. Y bueno, con esa idea empecé a componer estos temas en la pandemia también. Como mucho de lo que yo, varios de los temas fueron este estudio que hice de estos compositores. Y lo que tienen, al tener esta complejidad armónica, hay veces que el formato ese con el que venía tocando, que te decían las tocadas, como que no es el más eficiente para lograr ese abanico de armonía. ¿Por qué? Porque, como bien sabes, es muy difícil en la guitarra como hacer el acompañamiento y solear a la vez. Es una cosa, no es como el piano que tenés la mano izquierda ahí, te haces los acordes y es más difícil. Y se puede hacer, pero yo lo siento que hay cosas que te limita el instrumento ya. Como que puedes hacerlo hasta cierta medida, pero hay cosas que solo ya el instrumento te limita. Y sentí que era la oportunidad, o sea, ideal para llamarlo a alguien como Ernesto, que es un pianista que admiro hace un montón de tiempo. Y bueno, y el piano ayuda también a eso, a que pueda explorar ese abanico de armonía con el que pensé todas estas composiciones y estos arreglos también. Entonces, bueno, la formación tiene que ver con, con querer expresar armonía y también aprovechar la oportunidad para tocar con un músico como Ernesto Jodos. Bien, buenísimo. O sea que en realidad lo que encontramos acá son composiciones donde en su momento original el piano ya estaba en tu cabeza, digamos, no es no son como, porque a veces viste que uno compone, va componiendo, y cuando dice, bueno, vamos a generar un disco, vamos a darle un sentido sonoro global, y a partir de acá hacemos los arreglos, ¿no? Pero, pero buenísimo, buenísimo eso, y esto es lo que suena a un disco que veíamos son 7 composiciones, ¿no? Siete temas, de los cuales hay 5 que son de tu propia composición y otros 2 que son versiones como el Autumn Leaves y Look for the Silver Lining, que este es de Jerome Kern. Este es un tema más contemporáneo, ¿no? El Look for the Silver Lining, ¿sabes que no sé? Lo escuché en bueno, en un disco de Chet Baker lo escuché, de Chet Baker Sings, pero creo que es ¿cómo se llama esto? Oh, Dios, las obras de Broadway, ¿viste? Una de las obras de Broadway Ah, pero mira vos, vi el video hace un tiempo ya, pero nada, bien. sí, es de una obra de Broadway ese estándar, como también Autumn Leaves. Sí, 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 sí. Así que bueno, hacemos un cortecito, Javier, y volvemos. Dale, contanos un poco, Javier, por dónde andabas, ¿sí? Sabemos que este es tu primera obra plasmada que sale
al exterior como para otros públicos que no están dentro del circuito. Pero bueno, contanos un poco por dónde andabas, qué andabas haciendo, qué era de vos antes de Interior. Claro, bueno. Previo a Interior yo estaba en la escena, pero más como un sideman, ¿viste? Sideman, bueno, como acompañante, ¿viste? Sí, De sí. grupos, algunas veces también como líder, pero también lo que pasa es que yo, hay un, te tengo que remontar un poco más atrás de mi historia para contarte, yo Sí. a los 14, 15 años, sí medio malo con la memoria yo, pero ponele, te estoy tirando años aproximados, pero cuando yo tenía 14, 15 años, más o menos, fui con un profesor que fue uno que me marcó, tuvo un año nada más de clase, pero me marcó por el resto de mi vida y mi carrera artística, que fue Pablo Bobrowicki, un gran docente que, bueno, lamentablemente falleció al año. Tocó con Pepi Tabeira, tiene muchos discos muy buenos. Nada, era un artista muy reconocido de acá, de guitarrista. Y bueno, él me dio un plan que hasta hoy en día lo estoy siguiendo, que es formarme acá y después ir a Nueva York a seguir formándome. Y después, bueno, no sé, eso fue el primer plan que me dio en un año. Y yo siempre estuve actuando bajo eso, con esa idea a largo plazo en mente. Entonces, ¿qué estuve haciendo? Bueno, te fui al manual de falla, terminé el manual de falla y bueno, fui a audicionar para un máster al cual quedé en Queens College con Antonio Hart como profesor, Mike Moreno, hasta ahí hay un montón de referentes muy grandes de la escena de Nueva York. Y bueno, en el medio, o sea, yo justo estaba volviendo y fui el último avión de aerolíneas que llegó acá, básicamente, el último, tipo, después se cancelaron y los reorganizaron los viajes. Yo fui el último que salió donde debía haber salido. Y bueno, nada, pandemia. Así que básicamente fue como, entré y ya estaba, o sea, llegué, y me dieron la aceptación, quedé en todo, pero bueno, lo terminé posponiendo y bueno, en el interín de eso dije, bueno, voy a ser proactivo, voy a hacer algo que avance a mí como artista, voy a ponerme a estudiar un montón y voy a hacer un disco de música propia que lo vengo teniendo ganas de hacer y ahora no tengo excusa, estoy encerrado en mi casa, no tengo excusa, no tengo tiempo para pensar, no existe, es tipo, así que nada, fue una oportunidad para eso. Ya me perdí un poco en la pregunta que hiciste, me fui No, a... no, la pregunta es dónde estaba, si Ah, está bueno, bien esto, claro, está muy, muy bien pensándolo como respuesta, de alguna forma, porque la idea era esto, ¿no? En formación, y bueno, la pandemia es lo que de alguna forma te permite decir, bueno, de ahora en más me planto y puedo hacer mi música, ¿no? sí. Eh, encontrar y sondear cuál es tu música también, ¿no? Claro, sí, no, fue una. Yo siempre veo esas cosas como. En general, viste, las circunstancias de la vida, lo que a uno le pasa en la vida, yo siento que no es por eso. Yo no creo en una cosa dogmática, religiosa de esto pasa por algo, pero lo que sí creo es que uno se lo puede tomar de la manera que quiere. Y yo lo que elijo hacer es tomarme cada instancia que me pasa en la vida como un aprendizaje. Entonces, dije, bueno, ¿qué puedo aprender de esta situación? Bueno, puedo conectarme más conmigo mismo y mi voz como artista. Y eso es lo que intenté hacer con este disco y creo que logré. Que sí, bueno, pensar que la crisis se puede leer de dos maneras, es el límite o es la posibilidad de superarse, ¿no? Exactamente. La posibilidad de hacer otra cosa, de virar y de incrementar la felicidad de alguna forma, porque esto también es la felicidad, ¿no? Sí, Sacar el disco, no hay sí, otra vuelta. Para un músico, cerrar obra de alguna manera también es una felicidad eh, enorme con eso. ¿Y estabas como muy claro por dónde querías ir? ¿O lo sentiste así? ¿O estuviste un laburo así exploratorio como muy grande hasta cerrar en tu cabeza la propuesta y ponerte a laburar? hay cosas que tenía más claros de un principio y hay cosas que tenía menos claras. Lo que tenía claro de un principio era que quería que el disco tenga cierta variedad, ¿viste? Los discos con los que me inspiré
fundamentalmente para hacer el mío, son Kenny Kirkland, su único disco, que se llama Kenny Kirkland, que lo que tiene es justamente una fusión de estilos. A algunos les parece feo, de hecho escuché gente que admiro un montón diciéndome tipo que no le gustaba ese disco. Pero después el otro que también me inspiré fue Kenny Garrett, Black Hope, que es otro disco que también tiene esta variedad. Que también me dijeron que tipo hay gente que no le gusta, pero a mí particularmente sí me gusta. Más allá de que mi disco no tenga esa variedad en cuanto a literalmente los mismos géneros, las mismas estéticas varíen, lo que busqué fue eso, un poco que tenga una cosa que suene distinta. Que a mí me encantan los discos que suenan tipo de principio a fin como una misma estética, está buenísimo. Pero yo lo que me entretiene más es lo otro. Y siempre que armé shows en vivo como líder y cosas así, siempre busqué eso, ¿viste? Que haya un poco de Latin, que haya un poco de bossa nova, que haya un poco de esto, que haya... De alguna manera, ¿viste? Buscar como que un show o una escucha dinámica que lleve por distintos lados. Entonces, por un lado, lo que tenía claro era eso, que yo quería un disco que tuviera que te lleva a distintos lados estéticamente. Y por otro lado, lo que no tenía tan en claro era cómo lograr eso, porque estaba, como te digo, estaba estudiando esta música nueva y se me ocurre, cuando uno descubre cosas nuevas, en general, ¿viste? En la vida, y el arte no es excepción, ¿viste? Se te ocurren ideas generalmente, ¿viste? Si realmente como investigás algo que no conocías, hay una parte tuya que se enciende y se te ocurren cosas. Y bueno, eso no fue excepción y se me ocurrieron un montón de temas en base a eso. Y lo que me pasó fue eso, como cómo meto, porque se me ocurrieron varias composiciones, tenía un montón de composiciones, de hecho terminé reduciendo las composiciones, tenía como bastantes más, para que no quede, viste, como demasiado esquizofrénico, si se quiere, el disco, como demasiado variado, viste, quería que sea como, pese a que tenga variedad, que sea un relato más o menos cohesivo. Y bueno, por un lado, bueno, eso fue lo que tuve que resolver, qué entra, qué no, y también muy importante, tuve que estudiar un montón mis temas, tipo, me hizo, como que no solo eso, como que al hacer el disco, como que descubrí un lenguaje propio, como, es medio raro, como, bueno, o sea, se hace camino al andar, como decía, este libro que leí, Don Segundo, no, sorry. ¿Cómo se llama este? Ay, bueno, no me acuerdo el nombre, no importa. Yo no leo tanto, así que eso. Pero es interesante esto, vos decís, bueno, encuentro un sonido propio. Evidentemente, esto es lo que hace de alguna forma que un disco en el que convergen distintas expresiones tenga una unidad y tenga una cohesión, ¿no? Que es encontrar tu forma de, si lo querés, en palabra, tu forma de relato, tu forma de sonido, tu estructura de sonido, digamos, permite a veces que, incluso si hicieras un estándar donde uno mira, a veces uno mira las listas de temas conocidos y dice, esto en un disco de corrido no me suena, pero cuando uno después escucha el disco, como hay una cohesión sonora muy potente, puede ocurrir que varias vertientes converjan en una obra y tengan un sentido, ¿no? Esto de poder pensar como todo esto lo haces sonar en un disco, ¿sí? Y donde está marcado que hay algo que termina y algo que empieza, y que si escuchás los últimos compases de uno y los primeros de otro, te das cuenta que hay una diferencia grande entre un tema y el otro, pero suena el cuarteto muy, muy cohesionado, ¿no? Esa búsqueda, al menos esa búsqueda que estabas haciendo, a mi juicio, está muy lograda, ¿no? Qué bueno, gracias. Pero sí, básicamente yo también estoy de acuerdo. Siento que eso, de hecho, el disco está en el orden que está porque siento que el relato va por ahí. No, como que viste, hay veces que decís, bueno, te hago esto por... No, como que yo ya grabé el disco y ya como el orden se dio naturalmente, como escuché el relato tal cual está, como los tracks están en su orden porque tienen que ver con ese relato para mí. Así que, bueno, gracias, qué bueno que hayas escuchado lo mismo que intenté hacer. sí, sí, muy bueno eso. Y bueno, y contanos cómo accedemos a escuchar este disco Interior, Javier Madrazo. Contanos un poco cómo se puede
cómo se puede escuchar este nuevo disco? Bueno, lo pueden buscar como Interior, Javier Madrazo, en todas las plataformas digitales y YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, todas, están todas. Como también, bueno, no sé para cuando esto esté ya hecho, pero yo a mediados de octubre voy a tener ya el disco físico, voy a estar haciendo unas presentaciones también, que todavía no te digo toda la información bien porque no a la hora de la fecha tengo todo confirmado, pero como que no lo sacó el lugar todavía, entonces estoy coordinando todavía algunas cosas. Bien, Pero bueno, voy a tener el disco físico, desde ya seguro te voy a enviar alguno, así que a bien, eso. buenísimo porque es algo que los discos físicos acá nos encantan. Y sigo escuchando. Bueno, lo que se ve atrás no son libros, son discos, ¿sí? Pero, pero buenísimo eso. Entonces, además de esta cuestión de poder escuchar tu música, te pueden seguir en redes sociales, ¿sí? Como para Sí, estar al tanto de cuándo sale el disco, ver cómo totalmente. conseguir el disco físico y cómo las fechas. Javier Madrazo, dijimos, Madrazo con Z, ¿sí? Siempre aclaramos las confusiones, porque después me reclaman que no te encuentran. Claro, Eh, claro. Madrazo con Z, el disco es Interior y lo pueden escuchar por el momento en las plataformas. Esto aclaramos que como estamos grabando muy tempranamente, con alguna semana de anticipación, todavía no está todo muy claro, porque a lo mejor cuando sale, esto sale el lunes, a lo mejor tu fecha es el sábado que viene, cuando sale este programa, y dicen cómo este Claro. pibe no sabía cuándo tocaba, ¿no? Estamos grabando con mucha anticipación, motivo por el cual todavía las fechas no están cerradas. Pero bueno, buenísimo eso. Esperamos poder ir a escucharte también. Le decimos a la gente que se vaya animando a salir a escuchar música otra vez. En realidad la emoción que produce, al menos volver a esos viejos sitios a escuchar, es enorme, ¿no? Volver a los vivos, volver a esos encuentros. Sí. Así que bueno, lo mejor para esta primera presentación de Interior, al público le decimos, síganlo en redes, escuchen el disco, una joya realmente, y bueno, lo mejor para lo que viene. Javier, gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Dale, muchas gracias Luis por el espacio. Te mando un abrazo grande. Palabra de músico. En el derivario.